Bienvenidas a Alternativo 360. Hoy abrimos las puertas de una nueva parada de este viaje cultural y lo hacemos desde un lugar donde la magia está en cada página, donde las palabras esperan pacientemente a ser descubiertas. Estamos en la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria, un rincón con historia, arte y mucha vida. En este edificio del siglo XVIII ha visto de todo, barcos llegando a puerto, el ir y venir de la ciudad vieja, y desde hace años es un refugio para el conocimiento y la cultura. Aquí no solo se leen libros, se crean historias, se comparten ideas y se construyen proyectos. Porque esta biblioteca no es solo para el silencio, también para el encuentro, el ruido y la actividad. Y hoy precisamente nos encontramos con nuestra mesa de artistas donde las almas obreras de la cultura de la isla se sientan a compartir, debatir y seguir hilvanando la gran trapera cultural de Canarias. Un espacio donde las palabras no se quedan en el papel, sino salen y cobran vida. Así que ya saben, pasen, curioseen, pónganse cómodos y cómodas, y porque esto no es solo un programa, es una invitación a vivir la cultura con ganas y sin miedo. Arrancamos en Alternativo 360. Attention. Somos energía bañada de sal, un torrente de magma de creatividad, una brisa que alivia la cotidianidad. Hacemos el humor más que el amor, bailamos con la vida en cualquier rincón, soñamos despiertos cuando se sube el telón, fruto del arte de haber nacido. Somos arte nativo, somos arte nativo. Bienvenidas a Alternativo 360. Hoy estamos aquí, como decía, en la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Hacemos esta parada en esta isla maravillosa, dentro de este road trip cultural que estamos haciendo por toda Canarias, pulsando la temperatura de la cultura en cada una de las islas. Hoy en este viaje de vuelta, que estamos ya en la segunda vuelta de este viaje por Canarias, hablamos con artistas, o por lo menos una representación de artistas de diferentes disciplinas y géneros, para pulsar un poco cómo está la situación cultural en Canarias. Sabes que nos puedes seguir a través de la red social de Instagram en alternativo_RTVC, alternativo_RTVC, y todos los programas y todos los capítulos están en el YouTube, en el canal de YouTube de Canarias Radio. Ahora que nos llamamos la Radio Canaria, hemos cambiado lo de Canarias Radio por la Radio Canaria. Por eso si a veces nos escuchan diciendo la Radio Canaria, dicen, no es que se equivocó, es que tenemos nuevo nombre comercial de la radio, y así nos hacemos saber, la Radio Canaria. Ahí están. Hoy tenemos esa mesa de artistas, y al final del programa, en el escaparate musical, hoy se asoma Ari Jiménez, uno de los cantautores referenciales de Gran Canaria, que tenemos la suerte de poder compartir y apreciar su música con todo el cariño, porque su música es pura sensibilidad, y ya lo verán después al final del programa. Las bibliotecas guardan la historia, pero los proyectos necesitan a alguien que escriba su futuro con visión y planificación. Y en Gorsan, consultoría y gestión convierten ideas en realidades con estrategia, gestión de activos y planificación de inversiones, porque la cultura, al igual que cualquier gran proyecto, necesita bases sólidas para crecer. Arrancamos con Obreras de la Cultura. Obreras de la Cultura. Y desde esta terraza maravillosa que invita a la tertulia, que invita a como los grandes cafetines de la bohème, esto iba a ser una cafebrería, pero se ha quedado ahí como medio proyecto, y a ver si de aquí seguimos retomando de que haya esos espacios para el encuentro dentro de este espacio público que es maravilloso. Hoy nos acompañan aquí en la mesa de tertulia de artistas de Obreras de la Cultura Santiago Gil, que es escritor y periodista, entre muchísimas otras cosas. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo va?
Bueno, aquí estamos, en Sí. casa, en la biblioteca. En la biblioteca, ¿no? Aquí te sientes como en casa. ¿En cuántas veces has venido aquí a hacer cosas, a presentar libros? Hace 2 semanas presenté el último libro aquí ¿Sí? en la parte de abajo, un libro infantil, y he presentado varios libros aquí, varios proyectos. Con Luis presentamos uno aquí, Una isla contada, maravillosa, coordinado por Alexia hace un par de años, en este mismo sitio. Es un espacio que, bueno, que uno crea, se va a la playa, se va a casa, se va de esta vida y se quedan los libros aquí. Por eso es un espacio mágico, ¿no? Porque realmente todo lo que hacemos, por lo menos lo que escribimos, se queda en la biblioteca. Dice que tienes que hacer en la vida esto de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Era como las 3 grandes Sí, retos. eso es un mito. Ahora mismo tienes que abrir una cuenta en redes sociales, sobrevivir, todo lo que haces en la vida. Y con eso nos vamos, ¿no? Sobrevivir a Trump, a Putin, a los más, a toda esta gente. Más importante plantar un árbol. Pero si plantamos árboles, escribimos libros y más que tener hijos e hijas, les enseñamos los valores que se pierden por el camino, quizás sea el objetivo de la vida, en la cultura y en cualquier aspecto. Pues ahí a tu ladito tenemos a Graciela Granados del Ballet Las Palmas, que es una bailarina estupenda y maravillosa y con mucha experiencia. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por invitarme a esta tertulia. Encantada de estar rodeado de tanto artista, ¿no? Dentro de este mundo. Muy bien, estoy encantada de estar aquí contigo. La verdad que yo más todavía, porque tú tienes mucho que contar y Sí. tú tienes una entrevista para ti sola en un programa entero. O sea que Sí. yo en la próxima temporada te tengo que traer para hablar largo y tendido, porque Ballet Las Palmas tiene mucho, aunque ahora hablaremos un poquito también de la escuela y de esa gran compañía que están haciendo cosas de hace muchísimos años Sí. aquí en la isla. Seguimos con Ari Jiménez. ¿Cómo estás, Ari Jiménez? Muy buenas, Rubén, muy ¿Cómo bien. estás? Aquí estamos. Que no te feliz y presento, eres contento. gestor cultural a través de tu propia productora que se llama La Durma, y además músico, cantautor, compositor de lo de la emoción cerquita de la flor de piel y esas cosas que me Ahí gustan a mí. estamos, o eso intentamos transmitir siempre, toda Sí. la sensibilidad que tiene uno dentro. Y la verdad es que muy bien, muy contento. ¿Y tú eres un tío sensible? Yo creo que sí, tú lo sabes también. No es la primera vez que nos vemos, Rubén. No, pero esto hacemos como que es la primera vez que nos vemos en la vida. Ah, ¿vale? pues sí, soy muy sensible. Sí, eres Rubén. sensible. Gracias. Yo también tengo las encías, las tengo sensibles. Que el otro día me lo dijo, dice, ¿tú eres de encías sensible? Y digo, yo sí de encías y de todo en general soy sensible. Sí puede ser. Y tenemos también a Luis Fer Rodríguez, actor, director de la Escuela de Cine de Canarias, el Instituto de Cine, que ahora hablaremos un poco de eso. Director. Bueno, es que si pongo a hacer todo el currículum de Luis Fer, no me da la página, pero lo iremos contando. ¿Qué tal, Luis Fer? Pues muy bien, encantado, como decía Santiago, el amigo, que aquí en casa, porque la biblioteca yo creo que es la casa de todo, porque los libros son templos donde uno tiene que refugiarse en algún momento del día por lo menos para encontrar un poco de cordura, y eso pues se agradece mucho, y de partir aquí con esta caterva de artistas, pues, De la artistas verdad que cada uno viene de su padre y de su madre y de su disciplina, que es la idea. Encantadísimo por la invitación. Nada, a ti siempre por venir y por querer pertenecer a este tipo de cosas que a veces los artistas dicen, es que no sé de qué vamos a hablar, yo no sé si tengo posibilidad de hablar muchas cosas. Me decía Graciela, digo, tú tira, que esto es cuestión de ponernos y ya está. Hay muchas cosas que hablar. Hay muchísimas cosas que hablar, sin duda. Dicen que los libros, ¿no? en general ahora están otra vez de moda. Se han puesto, después de tanta tecnología, la gente está otra vez como volviendo a acariciar un poco el papel y las letras, que me acuerdo que en el último programa que hablé con Santiago Gil, que vino también a la temporada anterior, decíamos que los libros no sabíamos el camino o el futuro que iba a tener. Él apostaba porque el papel no se iba a perder tan fácilmente y todos decíamos, no, eso es una locura. Pues ahora sale ahí un estudio donde la gente ahora está comprando cada vez más libros. Eso estás ahí reforzando tu teoría. No, bueno, en teoría, cualquier cosa que digas ante la tecnología del futuro te deja en ridículo al paso del tiempo con lo rápido que va el mundo y lo caótico que es todo. Pero yo creo que sí, que el objeto libro es un objeto sagrado, un objeto mágico, un objeto que tiene un proceso desde que empezamos a hablar, desde que creamos un abecedario, desde que inventamos historia y luego poder llevarlo a todas partes, ¿no? Lo que pasa es que yo, igual que defiendo el libro de papel, yo soy un lector, esta mañana estuve leyendo un libro electrónico, o sea, no soy defensor a ultranza del libro de papel, todo lo contrario, creo que lo que hay que defender es la lectura, ¿no? Cada uno en el plataforma o en el claro, formato que prefiera. Como quieras leer. Yo creo que y a las nuevas generaciones no le vas a pedir que lean en donde quieran leer. El tema es que a través de la palabra tú crees un mundo propio, ¿no? Crees en tu pensamiento, en tu atracción, crees un mundo propio. Lo que pasa es que es verdad
que el libro últimamente, el objeto libro, está volviendo a tener el sentido que tuvo hace años y que había perdido, el objeto cuidado, ¿no? Con la historia del libro de papel, el romanticismo y demás, los libros que se tiraron durante mucho tiempo eran pésimos, libros que los comprabas, amarilleaban al año y medio, no cuidaban nada, no cuidaban la edición. Entonces ahora mismo lo que se está haciendo, se están tirando libros, cuidando mucho la edición en muchos casos, ¿no? Tapadura, ilustrados, eligiendo la letra, eligiendo el papel, libros que te duren, libros que sean un objeto también, que al tocarlo también sientas ese placer de la artesanía del propio libro. Entonces en ese sentido creo que además seleccionar textos clásicos o textos que más o menos han funcionado en el digital y luego pasarlos al papel. No todo vale para el papel, eso hay que tenerlo en cuenta también. Yo soy partidario de que editemos en digital, de que nos vamos en digital y de que pase al papel aquello que realmente merezca cortar un árbol. Luisfer, ¿tú eres muy de coger un libro y leerlo hasta el final? ¿O eres más de la teoría de si un libro me engancha en el segundo capítulo, hay tantos títulos en la vida que leer, que para qué seguir leyendo o no? No, yo soy de los que cuando un libro me elige, porque muchas veces uno lee cosas y no te conectas, o no, cuando un libro me elige lo devoro, porque me cuesta desprenderme de la lectura. No soy de tener varios libros abiertos, por ejemplo. Me gusta cerrar las cosas. Dale su principio y su final. Sí, dale su pero principio y su final. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Santiago. Yo creo que el mundo un poco tenderá a recuperar, no en toda la capacidad evidentemente, porque tampoco vamos a ser absurdos, pero leer en digital a mí, por ejemplo, me cuesta. O sea, leo en digital cosas, pero cuando yo me quiero sumergir en una literatura necesito tocar las palabras, y eso para mí, el también poderte ir a sitios que no hay cobertura y llevarte tu libro y perderte ahí, pues mundo aeropuerto, tiene otro valor. Y creo en lo que dice Santiago, que tampoco hay que editar todo en papel, sino lo que realmente merece ser cortado. Se cueste un árbol, que bastante, hablando de antes de plantar árboles, tener hijos, yo planté árboles. Me queda escribir un libro, me gusta mucho escribir, pero nunca me he planteado... Porque tú escribes también muchas cosas para teatro y para... Necesito escribir, es algo como que... Y no de toda la vida, de joven y tal, no escribía ni me atraía mucho la escritura en sí. Eso es una cosa, un hábito que he ido cogiendo con el tiempo, y ciertamente al final es una necesidad, ¿no? Yo necesito a veces sentarme, yo escribo con ordenador, y sentarme con la página en blanco y decir, ¿qué hago ahora? Y empezar a poner palabras, y a veces concuerdo algunas y sigo escribiendo, ¿no? Y otras veces cojo y pongo el delete, que es una maravilla. No, pero sí es verdad que por ejemplo, Ari, que también que nos dedicamos a hacer canciones, que es otra fórmula también de la literatura, la página en blanco. Cuando arrancamos y a veces no tienes la idea muy a la vez por dónde caminamos y a ver qué hacemos. Es un terror, el síndrome de la página en blanco, claro. A la vez de bonito y esperanzador, porque vas a comenzar algo nuevo, no sabes a dónde te va a llevar muchas veces, porque yo, al menos la forma mía de composición, me encanta precisamente eso, ese temor, ese miedo a la página en blanco, y de ahí empezar a fluir, no pensar nada anticipadamente lo que quiero escribir, sino ver realmente lo que sale de mí o lo que necesita mi cabeza supurar, y ¿no? mis sentimientos sacar para continuar escribiendo, que a veces ya sabes que se quedan las cosas a medio mitad. A mí tampoco me gustan nada, Luisfer, pero a veces hay que darles como un tiempo para que se vayan asentando también las palabras en el papel. Yo, por ejemplo, soy muy de blog de móvil, o sea, de notas del móvil. Entonces, me van ocurriendo cosas y voy escribiendo cosas y se me va a quedar. Entonces, tengo como 450.000 notas que están ahí, que después voy encontrándole el lugar posterior con otra cosa y se va armando como un puzzle sin quererlo, ¿no? Graciela, tu relación con el arte es a través del movimiento. Sí. Estamos hablando mucho de la palabra, pero el movimiento también describe... Exactamente, el movimiento también. Necesitamos esa figura humana para poder crear. Yo supongo, yo que vengo de la escuela de danza de Gelu Barbu, esa gran maravilla que llegó aquí a Canarias y tuve la suerte de conocer, por medio de él me hizo sentir. Él creaba a través de nosotros nuestras figuras, él le inspiraba y con eso montaba. Y muchas veces también quedaba una página en blanco, decir, ¿qué hacemos? Este momento no estoy para ti. Pero al día siguiente volvía. Y eso es la creación de esa coreografía que con tanto como trabajó nuestro maestro con tantos artistas canarios.
Sí, porque a veces hablamos de la simpleza del arte, porque puede haber muchas definiciones. Si tuviéramos que definir cada uno lo que es el arte, seguramente tendremos diferentes visiones o perspectivas de lo que puede ser el arte. Pero una de ellas, a lo mejor la más simple, es aquello que se crea donde no existe nada, ¿no? Quiero decir, donde no hay, y empiezas a crear, sea una escultura, un movimiento coreográfico, un cuadro, una escena, una performance, un libro, un texto, ¿no? Todo eso puede ser arte o suposición de arte. ¿Tú tienes alguna definición así de arte que a ti tú hayas ido como haciendo tu definición con el tiempo? Definición de arte, pues en general. Sí, o lo que tú quieras en la danza, o como tú, si has hecho a veces esa reflexión, porque yo siempre estoy como intentando ir generando tu propio método a través de todo lo que vas hablando, pues decir tu propio discurso en torno a eso, ¿no? Si alguna vez. Pues yo creo que es la pasión. La pasión para mí es la palabra que describiría todo el tema del arte. Si realmente existe eso en tu interior, esa pasión por todo fluye. Que, por ejemplo, aquí hablamos siempre que en el mundo de la danza es un mundo complicado porque hay como una media fecha de caducidad, ¿no? Dice que los cuerpos en movimiento, tal y como lo entendemos en este siglo y en los anteriores más todavía, tenía una fecha de caducidad. Ya cuando ya tenías una cierta edad, pues ya no puedes bailar o no bailas de la misma forma. Eso, el Ballet Las Palmas y tú en particular, lo podemos romper ese estereotipo. Completamente. Yo he estado retirada por circunstancias personales, he vuelto, y eso es como aprender en bicicleta. O sea, eso no se olvida. No se olvida, eso, ¿no? Sale de dentro y vuelves otra vez e interpretas. Porque yo, por ejemplo, ahora estamos ahí montando una cosita con ustedes en Ballet Las Palmas, y el otro día en uno de los ensayos les decía son un cuerpo de baile diverso, porque hay desde chicas de 17 años hasta ustedes que ya pasan las 40 y largos, sí, ¿no? Sí. Pasaditos, efectivamente, ahí hay como efectivamente. todas en el mismo cuerpo de baile, y a mí se me iba la mirada a ti, a Noelia. A nosotros, a las veteranas. A las veteranas, porque digo, joder, que se nota que hay tablas, que hay experiencia a la hora de interpretar también, no solamente con el cuerpo, sino también lo importante que es la mirada, el rostro, lo que voy diciendo. Eso nos lo permitió nuestro maestro. A cada uno de nosotros nos supo sacar y nos dejó a nosotros desarrollar nuestro talento Porque de manera individual. ¿Ballet Las Palmas está cumpliendo ahora cuánto? Pues ahora mismo, el maestro llegó en el año 1966 a Canarias. ¡Fua! Son muchísimos años. Total. Sí. O sea, en el año 66. Él muere en el 2016 y deja su legado a los grandes bailarines Miguel Montañés y Wendy Artiles, que eran sus discípulos y sus hijos adoptivos, como él los llamaba, a los que adoraba. Fue mi referente, nuestros referentes a todos nosotros, y tuve la suerte de bailar con ellos. Desgraciadamente nos han dejado muy jóvenes, pero bueno, nos han dejado una maravilla, que es ese legado. El legado se de Las Palmas, transmite en todas nosotras. Más de 50 años mínimo, estoy contando hoy, 60, sí. De loco. Luisfer, estamos yendo por toda Canarias, viendo y testando la cultura, y las dificultades, debilidades, pero también oportunidades que tenemos ahora mismo en la cultura aquí en Gran Canaria, siendo específico. Tú siendo un hombre de cultura que te mueves en muchos ámbitos y que estás ahí continuamente con la agenda. No sé si todo lo llena que tú quisieras o ya lo suficientemente llena, porque siempre están con lío a tope. ¿Cómo te estás tú ahora mismo, si tuvieras que hacer una evaluación así un poquito genérica de cómo está la temperatura ahora mismo de la cultura aquí? Hombre, yo soy siempre, yo creo que mi ADN es optimista en general, ¿no? Y creo que sin duda ahora mismo, comparado cuando yo empecé, está mucho mejor, eso es una evidencia. Pero tú pasaste el otro día, ¿no? Sí, yo empecé, un año un año después que... Un año después. Por ahí va. Pero es un actor veterano con experiencia de la vida. Claro, yo creo que hay una situación mucho mejor. Ahora mismo el cine es posible aquí, el audiovisual, me refiero a nivel de los actores, el teatro, que ya tiene una consolidación, vamos, sin ningún tipo de duda. Y yo creo que en general el movimiento cultural ahora es mucho más variado. Yo echo de menos a veces el encuentro, ¿no? Creo que las disciplinas están un poco secadas, cada uno en la suya, y se crean... yo he hecho en falta proyectos que a mí me gusta mucho hacer. Yo trabajo a veces con la biblioteca o con el Museo Pere Galdós,
y me gusta siempre o sea, llamar gente de diferentes disciplinas y hacer algo más multidisciplinar. Eso me encanta, y creo que eso falta un poco lo que eran las tertulias de antes, de sentarnos muchos artistas de diferentes, o como fue el SIC en su momento, ¿no? El Centro Insular de Cultura, que ahí se agrupaba y empezabas a conocer a un escritor y de repente a un tío que hacía vídeos y de repente te sentabas, te tomabas un vino y terminabas haciendo algo, ¿no? Que creo que un poco por lo que hablábamos antes del arte, ¿no? Yo considero que el arte básicamente es un proceso, ¿no? Después está la obra, que eso hay que cerrarla, pero yo creo que eso es lo que... yo soy muy optimista y creo que hay muchas cosas que mejorar. Vivimos en un territorio muy fragmentado y eso también nos complica el avance, pero creo que vamos a mejor y yo siempre creo que sí. Que siempre, Yo que siempre sí. creo que sí. Sí, hay que hacerlo, que sí, que Sí. sea la historia para adelante. Ari, ¿tú cómo lo vives o cómo lo notas, cómo lo percibes, tanto desde el ámbito de la música y también ahora también en tu faceta de gestión cultural, de ir generando proyectos, ir tocando despachos? Porque los despachos también a veces son un poco complicados, ¿no? El síndrome de los despachos cerrados, que tú a veces estás dando mucho tal y al final todo, sí, ya vamos viendo, y después se queda como en nada y todo ese tipo de cosas. Pues ahí va el porqué de yo meterme como gestor cultural. Por ver que la falta de espacios para, en este caso, a lo que yo me dedico, que es a cantar, a la música de autor, para cantautores, tanto a nivel de locales privados, que casi no hay en Las Palmas. O sea, Antes me acuerdo que había un yo circuito recuerdo cuando guapo de empecé, baretos que claro, hacían cosas de tal, pero ya... de cuando empecé hace ya 17 años, que ya las canas van hablando solas. Teníamos un circuito que era la Cafetería Esdrújulo, de ahí te ibas al Paf La Tierra, del Paf La Tierra te podías ir al Monte Lentiscal, que era el Paf La Tierra. Tenías un ciclo además que era una maravilla, y además que creaba una unión que ahí voy. Toda la también zona un ahí poco de las canteras también, que estaba Playa Viva también, que eso también se lo fueron también después cargando con el tiempo. de la Playa Viva. Entonces echo bastante de menos eso, porque realmente donde nos conocemos también los artistas es en bares. Me encanta tocar en teatros, en salas, pero siempre he sido de barro, por llamarlo de alguna manera. Siempre he sido tocar en sitios más pequeños y privados, en los que hasta en bares, donde al final vienen cantautores, vienen poetas, vienen de todo. Y entonces pues crea algo bonito. Quizás por eso, como te comentaba, me metí un poco más de lleno como gestor y en la parte de producción con Aladurma. ¿Y ahora cómo está esa parte? Para meter un poco de pie por ahí. La verdad es que estamos luchando con eso. Ya llevaba 7 años haciendo un ciclo que se llama Patios Encantados en la Casa Museo León y Castillo de Telde, en el que ahí había... Y del Cabildo. Y del Cabildo. En el que ahí intentaba siempre pues meter a todos los cantautores y cantautoras de Canarias, no solo de Gran Canaria, sino de Canarias, y también incluso trayendo a gente de fuera, como a María Peláez, Fran Fernández y muchos artistas que ahora mismo pues están en posiciones muy, muy buenas. Y ahora seguimos en eso, pues un poco trabajando con ayuntamientos, tanto del municipio como de todos los municipios de la isla, intentando pues un poco pues promover la cultura musical y de otras disciplinas también, porque una cosa que tengo clara es que me encanta la cultura y quiero difundirla por donde se pueda, sobre todo el talento canario. Eso, pues somos unos románticos de la belleza, y entonces estamos todo el día intentando que no tengan input de belleza en medio de un panorama un poco más desolado. Santiago, experiencia de sobra, y tú puedes tener un análisis ahí. ¿Cuál es tu análisis de cómo están las cosas ahora mismo aquí en Gran Canaria a nivel cultural y artístico? Han salido nombres, han salido lugares que según se nombran a mí me trasladan. El SIC, por ejemplo, yo recuerdo cuando tenía 18 años, vivir aquí, quería ir a Madrid, quería ir a Londres, todos salimos luego, todos hemos podido salir. En cuanto te ahogabas aquí un poco, pero tenías esas islas interiores donde conectaba absolutamente todo, ¿no? Yo en el SIC me acuerdo cursos de guión, bueno, en un curso de guión coincidir Félix Sabroso, Dunia Yasso, Elio Quiroga, todos empezando, escritores, gente que queríamos hacer cine, que querían hacer teatro, esa confluencia, ¿no? De repente todo eso murió.
Murieron también todos esos locales alternativos, toda la zona de Triana está llena de locales alternativos. No solo eran de música, también eran de tertulia, el Yurfa, Galería, eran lugares, la Cava, donde ibas y no era solo tomarte La una copa, Cava, tío, la Cava. Sí, El Cuasquía, ¿no? Que estaba aquí. El Cuasquía, Que era que mítico. cuando estaba en Venegas era el templo. Javier Crae, por ejemplo, Javier Crae venía siempre a Cuasquía. Yo luego cuando vivía en Madrid iba a verlo allá a Malasaña cuando hacía el circuito a Madrid. Entonces después me acuerdo figuras como Gelu Barbu, ¿no? Entonces yo creo que la cultura, Gelu Barbu, por ejemplo, lo recuerdo, lo entrevisté una vez, y una entrevista en profundidad para la provincia, y me acuerdo que le pregunté cómo se había quedado en Gran Canaria, cómo se había quedado. Entonces, bueno, sabes que saltó el muro de Berlín, el muro de Berlín, se fastidió la pierna además en todo aquel proceso y tal. Fue una suerte que viniera aquí, fue un lujazo, cambió por completo el mundo del ballet. Pero ¿sabes por lo que me dijo que se quedó él aquí? Que fue muy curioso, creo que titulé con eso. Le llevaron a una fiesta en Tafira, él estaba de paso, venía a actuar, le llevaron a una fiesta en Tafira y cantaba Mari Sánchez, a capela. Y entonces él dice que estaba en la fiesta en Tafira y que vio a aquella mujer que salió a cantar, pues me cantaría el cuervo, no llegar guineguí, y él se quedó auténticamente paralizado. Dice, si usted está aquí, yo estoy... Y entonces empezó, lógicamente, la Praia de las Canteras, que era su patria, ¿no? Y empezó a forjar algo. Yo recuerdo de niño siempre el ballet de Gelu Barbu. Yo recuerdo, por ejemplo, mi vecina en Guía era Elizabeth Mateo, ¿no? Pues entonces de Gelu Barbu vino Lorenzo Godoy, vino Elizabeth Mateo, viene todo un grupo de gente, el ballet contemporáneo entonces, que crean una cultura que, como dice Fran González, el director de León y Castillo, donde Ari tenía el proyecto tan maravilloso, que ahora está en Antonio Padrón, cada vez que hablamos, esta mañana hablamos por una cosilla, y uno siempre está un poco revuelto diciendo, bueno, es que no arrancamos, dice Santiago, no hay parroquia pequeña. No hay parroquia pequeña, uno no sabe, y entonces yo creo que nosotros, los que tenemos una cierta edad, yo por ejemplo ahora me apetece mucho dar talleres de escritura, sigo escribiendo, me parece transmitir también esa posibilidad que me dieron a mí en el SIC, que dio Gelu en baile, que dio otra gente en teatro, y creo que nosotros de alguna manera tenemos ese deber de llevar el fuego Prometeo a la gente que viene detrás, ¿no? Para que darles una cierta luz y decirle que hay otras posibilidades de ser felices y de hacer arte, que hacer arte al fin y al cabo es sentirte vivo. A mí todo lo que no sea crear me parece perder el tiempo. Trabajo en 20.000 proyectos, soy periodista, pero intento cada vez más en mi vida, evidentemente, elegir aquellos proyectos en los que parece que no trabajo, aunque trabajo el doble, trabajo el triple, pero que me satisfacen, que te hacen sentir un poco Dios, porque cuando muramos no vamos a ir a ningún lado, no somos absolutamente nada, y lo único que dejas es la vibración que tengas en la vida. Para mí eso es el arte de alguna. Qué bueno, qué bueno. Veía que Graciela se emocionaba un poco cuando estaba hablando Santiago, porque tú tienes un amor ahí profundo con todo eso. No sabía lo de Mari Sánchez. Una cosa me contó a mí casi en exclusiva. Nuestro maestro que escribió su libro, ¿vale? Tuvimos la suerte de que pudo publicar su libro, de su vida, ¿no? Él cuando llega aquí, llega por medio de una lesión que tenía en su espalda, ¿no? Y un amigo que tenía aquí en Gran Canaria, noruego, le dice, vente Gelu, te va a venir muy bien. Y a partir de ahí, el sol de Canarias, como no, su playa de las canteras, y él empieza con esa ilusión. Y todos estos niños de los barrios, de cada uno de los barrios, él los hizo felices. Los hizo verdaderamente felices. Bueno, aquí detrás, él tiene la academia. Efectivamente, aquí detrás, estuvo aquí. Yo tuve la suerte de empezar aquí. Yo tenía 5 añitos cuando empecé con él. Luego ya nos trasladamos a la calle Manuel González Martín, donde actualmente está la escuela, que es como el templo de todos los bailarines. Todas las escuelas, Elizabeth Mateo, Lorenzo Godoy, que en paz descanse, porque ya no está con nosotros, y las demás escuelas, toda la gente que se fue fuera vuelve a la escuela, en la calle Manuel González Martín, porque es nuestro templo. Ellos no están, pero sí están con nosotros. Bueno, tienen bastante presentes también en la, muchísimo. En la Ahora escuela y en el día a día, pero me hace ilusión que era hasta las pibas nuevas que estaban ahí, que llevan poco tiempo, conocen perfectamente de dónde vienen, hombre, o sea, de dónde vienen y hacia dónde van, ¿no? Como dice, hemos intentado transmitirle ese legado a esos niñas, porque realmente no tuvieron el referente de verlos bailar. Yo tuve la oportunidad de bailar con ellas. Y eso para mí... ¿Y ahora tú bailas con ella? Ahora bailo con ella y les transmitimos todo ello. Entonces lo conocen, es como si lo hubieran vivido. Porque estamos constantemente, nosotros, nuestra personalidad es nuestra escuela. Y por ejemplo, y ahí en toda esta amalgama tienen también una persona también muy importante que les ha dejado hace poquito, ¿no? Sí. Miguel Montañés. Miguel Montañés. Desgraciadamente, el 5 de julio del año pasado nos dejó de manera repentina.
Pero bueno, tenemos la suerte de que su sobrina, Yanira, ha dicho, pues bueno, vamos hacia adelante, vamos a continuar, y entre todas la hemos apoyado vamos a continuar con esto. Esto no puede morir. Y no debe morir. No debe morir. Después Yo creo que no morirá nunca. No, si van buscando que las generaciones se vayan contaminando, pero sí es verdad que cómo afecta todo esto, porque es una pregunta que estoy haciendo bastante recurrente, por ejemplo, cómo afecta a las nuevas generaciones todo el tema, por ejemplo, de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial o de la inmediatez, de estar siempre en el teléfono y que todo lo tenemos para allá y para hoy, y que se generan unos contenidos que son muy diversos o muy diferentes a los que al proceso de calma que necesita para generar una buena obra. A mí cuando me dicen ahora es que yo hago 4 canciones a la semana, digo, pues no sé yo cómo pueden ser tal, y todos los viernes publico una cosa de no sé qué y tal. O sea, esa inmediatez de necesitar continuamente generar un contenido para tal, ¿cómo nos situamos o cómo vemos esa realidad de hoy en día? Esto es un rollo de tertulia, chiquillos, o sea, ustedes, chiquillas, tienen quien quiera. Yo no sé dónde llegará la inteligencia artificial, ni si yo estaré vivo cuando eso llegue a ser algo más importante. Yo ahora mismo, tal como lo veo como una herramienta que puede ayudarte, como en su momento fue la enciclopedia, en otro momento fue los ordenadores, que fueron cosas que decían, llega el ordenador, no se va a acabar el trabajo, ya nos van a robar, tal. Yo no lo veo más allá. Yo creo que el ser humano siempre está presente incluso para hacer la inteligencia artificial, ¿no? No sé, yo también te digo, como soy optimista, eso de... Eso te decía, es que tienes ahí la visión optimista, eso es maravilloso. Eso de que vivamos esclavizados por unos robots como en las películas americanas, yo no creo que pase, yo no lo siento así. Yo cada vez que pienso en una película o una historia futurista, no sé por qué siempre se le ve negativa. Yo he hecho en falta decir, oye, hagan algo que en el futuro sea mejor, porque yo creo que el ser humano ha ido mejorando su situación a partir del tiempo, ¿no? Unas veces más rápido, otras veces más lento. Pero creo que la inteligencia artificial, para mí por lo menos ahora mismo, yo hace poco me llamaron para participar en un proyecto del Cabildo sobre Pino Ojeda, y entonces un poco se investigaba sobre eso, ¿no? Era darle con inteligencia artificial, coger un texto de ella que estaba inacabado y terminarlo, ¿no? Como si fuera un ejercicio, ¿no? Una historia. Y bueno, yo me quedo con lo que escribió ella. Sí, pero no deja de ser curioso que, bueno, por lo menos para situarte en su universo te ayude a hacer cosas que si no tendrías que pasar demasiado tiempo, ¿no? Entonces yo como creador en teatro, pues a veces coges y dices, oye, voy a hacer una sinopsis y pruebas y te sale, y bueno, de eso de repente te abre una posibilidad que no habías visto. No le veo más ahora mismo, ¿no? Yo por lo menos más que lo que es, ¿no? Lo que sí es cierto es que vivimos en una época donde lo que se ha perdido es el sentido del tiempo, ¿no? Y la gente le falta o ha perdido la concentración en las cosas. Entonces, por ejemplo, irse a un concierto, que además ahora son todos tributos, entonces conseguir que haya alguien como Ari que te toque lo que él ha hecho y tú tener la paciencia de sentarte y decir, tengo este tiempo para compartir contigo, se va perdiendo. Ahora ya quiero que me toques una canción, pero que sea de 2 minutos, no me hagas una de 3. Sí, es como que le falta a la gente, y yo lo noto mucho en la gente joven, la falta de capacidad de concentración, de no se concentran más de X tiempo en ver algo, y eso pasa en el teatro. Las películas cada vez son más cortas, las series son más cortas, el teatro, las obras, si te pasas de 1 hora y media tiene que ser algo, porque si no te aguanta la gente ya está hablando de 1 hora, como 1 hora y 10. Entonces, en eso sí creo que nos afecta mucho la tecnología y el continuo dactileo a la pantalla para ver cosas que no aguantas más de 1 minuto, que estás viendo un reel y haces así, a los 5 segundos ya estás dándole otro, porque ya te haces en tu cabeza de lo que va. Y eso sí creo que nos va a afectar, y creo que el resurgir del libro tiene mucho que ver con eso, ¿no? El decir, oye, yo necesito sentarme con un café y tranquilo, y de que me dejen en paz. Y evadirme, ¿no? Claro. El scrolling, ¿no? Se llama el scroll. El scroll. Es que yo soy tan tal. Que realmente si uno se pone a ver todos los vídeos, yo quiero que ustedes recuerden cuál fue el primer vídeo que viste. No te acuerdas. Pero es que no te acuerdas. Empiezas a ver 250 vídeos. Dice, ¿cuál fue el primero que vi?
No te acuerdas. Lo peor es cuando te llega el aviso del uso del móvil semanal. Sí, ¿no? yo lo Entonces, tengo de puesto repente también. Dices 4 horas diarias y tú dices, he estado 4 horas haciendo ¿En qué? esto. ¿Y qué has visto? Y ese tiempo antes se usaba para quedar con un amigo, para tomarte algo y hablar de la vida, hablar de cosas. Todo eso se ha ido perdiendo, o de leerte un libro, o de sentarte a escuchar. Que la música es otra cosa, que yo creo que ahí sí Ari sabe más que yo, pero sí, yo me acuerdo de ir a comprarte un disco en vinilo con las letras escritas, entonces era un acto, escuchar el La disco, liturgia. te sentabas en el salón con tu pick-up allí y ponías el disco y te sentabas y ibas escuchando la canción y leyendo las letras, o sea, era un... Y el comprabas rollo de una quién obra grabó el entera, bajo, ¿no? quién grabó el bajo, y ahí el productor musical quién era, y el otro... Y aprendíamos inglés. Claro, incluso. imagínate. Claro. Ari o Santiago, no sé. Como quieran, yo es que particularmente con la IA sí es verdad que la tengo más o menos para el mismo uso que está haciendo mi compañero Luis, que es nada que no vaya referido con el alma, es decir, no puedes pedirle que te haga una canción hecha las pruebas de decirle, escríbeme una canción como las típicas pruebitas estas, escríbeme una canción como la escribiría, por ejemplo, Joaquín Sabina o Jorge Drexler, y tú lees eso y vuelves a comparar la de Drexler con la de Sabina y te das cuenta que exactamente es el mismo lenguaje, no tiene alma, y eso es lo que nunca va a tener la IA, porque la IA para mí no es una inteligencia artificial en sí, realmente es el buscador de los buscadores, es un Google enorme en el que tú a la hora de ir a buscar cierta información la vas a tener en te va a sacar de todas las páginas posibles y de ahí te va a hacer un resumen de ello. Estoy de acuerdo también y muy de acuerdo con la capacidad de concentración como se ha perdido, y hasta yo la he perdido ya porque me he ido metiendo en esa burbuja de la pantalla, del darle hacia abajo, del darle hacia arriba, de ver que Necesitas la sacar. capacidad de retención va disminuyendo como te sigas yendo. Yo además he tomado la decisión de que por las mañanas cuando me levanto, yo el móvil no lo cojo después de desayunar. Porque una vez me contaron algo, no recuerdo el nombre de la persona que me lo dijo. Que el otro día lo estábamos hablando y me lo Lo contaste. estamos hablando, Estaba ¿verdad? guay. Sí. Porque digo, tú cuando te despiertas te gusta que se metan en tu habitación 40 personas y se pongan a hablar de 20.000 cosas. Digo, ¿a quién le va a gustar? Digo, pues eso es lo que pasa cuando tú abres Instagram. Y desde la cama ahí por la mañana, a primera Desde la hora, cama. estamos con todo esto. Es una- Cuando te duermes otra vez con el... Es Sí, una sí, sí. caída continua de información que al final, pues, todas las cosas que nos comemos, ¿no? Tanto positivas como negativas, es lo primero que te va a salir. Entonces, al final, pues, no queda otra que ir, yo al menos, intentar apartar todo lo máximo posible eso y como bien decía también Luisfer, pues, dar más paso a estar con uno mismo y a pensar en cosas que sí te van a aportar más porque son cosas tuyas Que que luego parece vas a lanzar que fuera. cuando más información tenemos, menos nos enteramos de las cosas. Porque a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia y dice, no, es que, joder, tocaste en tal sitio, no me enteré y tal. Y digo, pues lo llevo poniendo no sé cuánto. Y, es que lo pasé, yo vi que tocaba, pero no sé cuándo. Y no sé. Entonces parece como que entre más información tenemos, menos somos capaces de retenerla o decir Sí. queremos hacer esto o queremos tal. No sé. Santiago, por ahí. Suscribo todo lo que hemos estado hablando. Es un tema que podríamos estar horas y horas y horas, ¿no? Sobre todo yo destacaré lo que dice el Luisfer, la atención. Esa es la clave de todo lo que está pasando. Hay un libro que recomiendo siempre. Yo cuando empiezo los talleres de escritura, la primera lección que estoy dando desde hace un año es: si quieren escribir, apaguen todo. O sea, si quieren escribir, apaguen todo. No puedes escribir. Antes te preocupabas de que no sonara el teléfono, te ponían unos tapones. Ahora tienes que apagar el mundo. Primera hora de la mañana, evidentemente, viviendo un mundo de sueños, de un mundo de subconsciente, un mundo de creatividad. Desde que entras en estos mundos de las redes y demás, ya se te meten 40 personas, 40 sensaciones que no son las diferentes. tuyas, y además cada vez más manipuladas hacia la violencia, hacia el enfado. Y hay un libro que es El valor de la atención, de Johan Hari. Él publica ese libro porque su sobrino tiene 16 años, se había educado con él, leía, viajaba y de repente se le mete en la máquina y no lo puede sacar. Entonces él quería saber qué había pasado, ¿no? Y hace un seguimiento a sociólogos, neurólogos, periodistas, comunicadores, informáticos, y dice, no estamos locos, cada uno tenemos 4 ingenieros en Silicon Valley pendientes de lo que hace. Y si no sales, entonces él entrevistó al que creó el scroll.
Entonces él decía, yo creo que inventé la bomba atómica, he destrozado la vida de los seres humanos. Claro, porque tú antes entrabas y salías. Yo, por ejemplo, siempre cuento lo mismo, me río mucho porque me gusta mucho el fútbol antiguo, el fútbol de los 70, 80, y entonces el jodido algoritmo, si yo me despisto, me puede poner alineación del Betis del 82, del 78, y empieza a ponerme de Las Palmas, de Borges, de Cortázar, te puedes pegar. Y te enreda al final, y te enreda. Va donde quieres que vaya. Entonces, yo creo que estamos viviendo, Félix Azúa en una conferencia lo decía hace poco, un cambio de era, no un cambio de historia, un cambio de era. Estamos pasando algo parecido a lo que fue paleolítico, neolítico, un cambio absoluto, que nosotros somos los prehistóricos de la era anterior, no entendemos todavía lo que va a venir. Cualquier cosa que queramos teorizar, nos vamos. La inteligencia artificial, yo hace un año opinaba, como muchos acaban de decir, que no tiene alma, no nos igualará nunca. De hecho, lo llegué a escribir en algún artículo. Lo he tenido que trabajar para cursos de comunicación, porque claro, cursos de comunicación, cuando das cursos en empresas, tienes que darle la IA, porque ya forma parte de la comunicación de las empresas, está todo gestionado a través de IA, y jugando con la IA me he puesto a jugar y he empezado a hacer cosas, y lo único que le agradezco a la vida es que me dejara escribir antes de la IA. Sí, ¿verdad? Porque mis libros no van a tener duda de que fueron escritos por mí. A partir de ahora será como antes y después de Cristo. Lo bueno, como dice Ari, es que yo creo que la criba va a estar en la emoción. Primero en la emoción que sentimos cuando creamos. Eso es lo que no tiene la IA. Y después la IA lo que le falta es el dolor. Nosotros creamos siempre dolor en el sentido amplio de la palabra. En los momentos de crisis de la vida es cuando realmente nos transformamos y creamos. Ahí es donde, por eso cada vez más será la creatividad, la individualidad, la conexión con el alma, con todas las emociones, lo que nos hará diferente y lo que hará que alguien vaya a un concierto, a una obra de teatro, a un ballet, a ver una exposición a partir del alma de cada uno de nosotros. Entonces ahí es el rastreo, es lo único que podemos luchar con la IA. Los escritores malos, los autores de teatro malos, los músicos malos, los coreógrafos malos, van a caer todos porque la IA lo va a hacer mejor que ellos. Los que no emocionan no tienen nada que hacer. Hay un mecanismo perfecto que tú le pones ahí y te va a hacer la hora perfecta. Lo que no esperas es que Gregorio Sansa se levante una mañana convertido en un insecto. Eso es lo que podemos hacer, no hacer la IA. Entonces por eso tenemos que abogar por la cercanía. Últimamente se están haciendo proyectos de ir, por ejemplo, a leer libros, encerrarte un fin de semana, un taller de escritura un fin de semana, crear teatro lejos, pero sobre todo insistir mucho en que apaguen los aparatos. Yo me peleo muchísimo. Yo no voy últimamente, me he levantado de conciertos en el auditorio, en el Cuyás y en el Galdós, porque me levanto, le pido a la gente, oye, mira, que están grabando, que están encendiendo ahí delante y me están despistando y no te hacen caso. O sea, pasó en el cine también. Me levantaba en el cine y decía, oye, mira, que es que hay gente hablando dentro, gente con el móvil, no te hacen caso. Bueno, pues nos iremos y se cargarán todo. Tenemos que exigir que en los lugares donde haya arte no haya móvil, que se deje fuera o se apague, y si no se saca inmediatamente a quien grabe algo, a quien encienda, porque te despista. Yo estoy viendo un monólogo de Luífer súper concentrado y basta que alguien allá abajo me haga así para que me eche abajo toda la obra. Y te vas fuera. Porque tú creas la obra con tus conexiones y tus conexiones necesitan Acércate al micro. Una máxima concentración. Entonces, no nos están ayudando. Yo hago votos aquí, de verdad, que obliguen y que además cumplan con la norma de que cuando se va a un concierto, a no ser que te dejen, y uno elige si va o no va, pero a mí me gustaría llegar a un teatro y decir, nadie te va a molestar. Igual que cuando hablan, cuando molestan, porque el problema es que eso se traslada también al teatro. La gente va al teatro, va al cine y hablan con toda naturalidad. Digo, si es que tú hablas, yo me he levantado en el cine, me dio la fila de atrás y digo, mira, yo no he pagado esto para escucharte a ti, yo he pagado esto para escuchar eso. Claro. Y tú me estás despistando por completo de esa obra de arte. Bueno, creo que es un trabajo, como dije antes, que nosotros tenemos que defender y hacer comprender a los demás que no hay arte, que no hay emoción, que no hay nada sin atención, sin silencio, sin vida interior. ¿Graciela? Pues mira, con lo que estás comentando, todo lo que es el artista, lo que es la inteligencia artificial, está bien como herramienta, pero un artista tiene un talento interior. Eso no se hace, ni se crea. Ninguna inteligencia artificial va a crear a un artista. No sabe ¿vale? morir. Exactamente, no tiene sentido de la exactamente. Muerte. Y ese artista es un diamante en bruto que se va puliendo a medida que va desarrollándose, va creciendo y desarrolla toda su creatividad, que muchas veces está oculto y no sabemos cómo esa persona no tiene talento. No lo sabes. Hay que desarrollarlo y no con inteligencia artificial. Vale, ese es mi... Totalmente, lo que pasa es que hoy ocurre que hay aplicaciones
que tú le dices, quiero hablar sobre una canción que hable sobre Ari Jiménez y su trayectoria con su biografía. Y te pone un tipo que la canta perfecta, una producción musical que tarda 2 minutos en hacerla. Eso sí me da miedo. Cuando nosotros nos podemos pegar un mes para grabar instrumento por instrumento, haciendo no sé qué, para hacer una producción musical, no sé cuánto, y la aplicación en 3 minutos. ¿Qué pasa? Que después eso va a estar en una red social que va a durar 15 segundos. Entonces, ¿dónde nos quedamos nosotros? Yo soy optimista en el sentido de que creo que sí es verdad que hay una parte humana, pero también estoy bastante con Santiago en alertitas, ¿no? Que cuidado. Que el mediocrismo, también es verdad que es un aliado del mediocrismo bastante importante, de la mediocridad. Lo que recomiendo, ahora antes que hablábamos de los logaritmos de Santiago, es algo que hago yo de vez en cuando, que es ticar todo lo que me entra de primera para despistarlo. Para despistar algo. Yo lo he hecho. Para que no me llegue todo lo mismo. Yo lo he hecho no me lleguen también. los partidos de fútbol de los 70, sino que me lleguen de baloncesto de tal, y lo vuelvo loco. Y eso de vez en cuando me limpia el ordenador. No, pero ya el tema que, por ejemplo, y eso nos ha pasado, a lo mejor estamos de tertulia Ari y yo en algún lado, y después de repente estamos hablando de una marca o de alguna cosa y te aparece después la Instagram que tú hablaste de patinetes y de repente te aparecen patinetes en el rollo. A mí eso me pone un poco... Increíble. No, cuando la gente dice, no, es que ahora estamos todos controlados por todos lados. Yo no tengo miedo que me controlen porque teniendo un teléfono en las manos estás dando información continuamente a todo el mundo. Pero sí es verdad que no sé muy bien hacia qué generación estamos construyendo, qué estamos haciendo, porque por ejemplo, a mí me encanta la poesía, pero también me encanta el rap. Quiero decir, soy un tipo también de hip hop y donde creo que hay raperos muy buenos que pueden ser los poetas del siglo XXI sin lugar a dudas, pero hay después en medio mucha peña que hace cosas que realmente si no lo hizo la IA era tu planteamiento también inicial, y para ciertas músicas tampoco hace falta que le des más vueltas a la metáfora ni que uses otro recurso porque no es necesario, ¿no? A ellos les viene bien la IA, por ejemplo, tienen menos tiempo cuando su capacidad de letras, pues igual que la de una IA, pues sacarán canciones como churros, que es lo que sucede también en la industria musical. Y nosotros aquí porque luego es que fíjate que es otra de las cosas, que luego preguntamos a la IA cosas cuando realmente yo te puedo llamar a ti y hacer una canción entre los dos, ¿sabes? Estamos perdiendo el contacto humano. Total. A través de una máquina. ¿Prefieres preguntarle a una máquina que siga una canción o que te haga un texto o que te haga un guión en vez de preguntarle a una persona y tener el contacto físico, quedar, echar un café, hablar de todo y no solo de eso? O sea, nos estamos volviendo pues adictos totales a una pantalla. Igual que Pero ese es el objetivo. El objetivo claro. Ya no es que consuman. En el mundo del periodismo, por ejemplo, nosotros cuando empezamos en los periódicos, la obsesión era, y por desgracia eso mató el periodismo, era que la gente clicara, que la gente entrara a la noticia porque es más publicidad, porque cuanto más entrada. Ya el objetivo es que no salgas. Ya no es lo que consumas, es que estés conectado todo el rato, porque toda la conexión esa genera todo el algoritmo para hacerte consumir, para hacerte acercar todo aquello que te quieren dar. Pero es la propia administración la primera que te obliga a estar conectado. Si yo desconecto una semana, los que somos autónomos, cualquier notificación que recibas, cualquier proyecto que recibas, pierdes por completo todo y te obligan a estar conectado ya. Claro, y te obligan a estar horas y horas ahí, los profesores en la universidad, haciendo informes, todo. No nos dejan salir del jodido aparato. Pero que yo lo que he leído mucho por ahí es que la pandemia obligó de alguna forma a acelerar todo ese proceso de digitalización, que estaba previsto que eso fuera como mucho más escalonado, y la pandemia dijo, cada uno en su casa, pues venga, toda la tecnología a desarrollarla, que tú puedas hacer todo desde tu casa sin moverte, sin hacer nada. Y ahí es donde empiezan los primeros peligros, igual que para las relaciones sociales y las relaciones de amor. El otro día hablaba con Óscar, nuestro realizador maravilloso, tiene 24 años, y yo le decía, pero tú cuando ligas, ¿cómo lo haces? Dice, por Instagram. Digo, pero es que ¿y te funciona bien? Dice, de aquella forma. Digo, es que a lo mejor la forma, las chicas que estás buscando en la red social no son las que realmente no saben ligar. O sea, mi rollo es que creo que estamos perdiendo el rollo por el encuentro, y el encuentro social, las miradas y el vernos. Entonces enseguida dice, no conectamos. ¿Pero por qué no conectan? No sé, tiene las orejas pequeñas. ¿Cómo que tiene las orejas pequeñas? ¿Desde cuándo eso ha sido un problema? ¿No? Entonces yo todo me lo físico, todo lo físico, todo lo externo. Pero tú tocar. Pero que Óscar liga un montón, Óscar, tú ligas un montón, no te seguro. Claro que voy a decir. Pero no, ese rollo de lo social y en lo artístico. Perdona, No,
cosa es ligar, otra cosa es enamorarse. Claro. Son dos cosas distintas y para mí... Sí, ligar, porque hablamos de amor cuando queremos decir sexo, ¿no? No, pero me refiero a eso, que, Sí. hombre, es una herramienta, es una para tener más fácil acceso a conectar con alguien, pero si después no hay un... Vamos a vernos, a dar un paseo, Si no hay química, es un difícil. poco. Yo cuando hay alguien que me dice, no, es que se enamoró, estuvo mandando mails a una persona que vive en la otra parte del mundo y cuando fue a su casa resulta que no era la persona que se había imaginado, ¿no? Entonces, ahí está el peligro. Yo creo que te sirve de un primer paso, ¿no? De decir, oye, esta chica, por ejemplo yo, que soy heterosexual, digo, esa chica me interesa, la miro, digo, oye, pues mira lo que publica y tal, oye, pues me parece interesante. Hola, ¿cómo estás? ¿Te apetece juntar? Normalmente te dicen que no, claro, pues dice que no es el loco este. Pero el primer acercamiento lo tienen más fácil que nosotros, Sí, ¿no? que tenías que estar en la plaza ahí esperando. Pero bueno, Pero yo te digo bueno. una cosa, si en mi época, que yo tengo ahora 42, si cuando tenía 15, 16, llego a tener el tema de Instagram, yo creo que era carne de no ligar. No, carne de no ligar, quiero decir, gracias que con el palique uno podía Bueno, claro, defenderse y hacer claro. cosas, pero ahora que O con las canciones, ¿no? solamente prima la imagen, digo, yo era el simpático del grupo, pero poco más, ¿sabes? Que tenemos aquí. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo. Me gustaría que cada uno, si pudiera, en 30 segunditos, pues hacer una última reflexión sobre esto que estamos hoy hablando, sobre todo de cómo está la cultura aquí en Gran Canaria. Y nos despedimos y seguimos con una canción maravillosa de Ari que nos va a regalar hoy aquí a todos en este escaparate musical. Por ejemplo, Luisfer, ¿tú cómo acabarías el programa de hoy? Pues con optimismo. Eso Claro, que me gusta. Para seguir con la Vamos. línea. No, yo creo que pues cosas como esta, que hayan programas como este, pues es importante. Yo creo que el ser humano, por mucho que ahora estamos en un principio de siglo y todos los principios de siglo son caóticos y ahora mismo estamos en un caos mundial asombroso y con muchas pautas como es ahora lo de la inteligencia artificial y todas las redes, que en su momento estoy convencido de que los de Renacimiento dijeron esto de la revolución industrial, esto que es, esto ya nos vamos a matar. Yo creo que el ser humano tiene mucho más valor y tiene más capacidad siempre para afrontar lo que le viene y superarlo y ganar en el proceso. Yo estoy convencido de eso. Ari. Yo voy a resumir diciendo que creo que o espero que la cultura poco a poco vaya retomando cada vez más, que se creen más espacios, que se creen encuentros así, y no solo en radio, sino también en espacios, como estábamos comentando, en el que de diferentes disciplinas se puedan juntar, hablar de proyectos, juntar emociones y diferentes cosas, y en general, pues que sigamos emocionándonos todos. Y larga vida a la Druma Producciones. Yo lo digo varias veces para que el mundo de publicidad y Ari Jiménez también es importante. Graciela. Pues mira, yo a raíz de lo que han dicho mis compañeros aboco por eso, por la asociación, por unirnos en la cultura y sobre todo en Canarias, ¿vale? Que estamos tan a lo lejos de Europa, pero que debemos luchar por ello, ¿vale? Y que las administraciones nos apoyen un poquito más, que nos hagan un poquito más de caso, que no tengamos que estar tocando, que somos muchos autónomos que vivimos de ello y que nos encanta, y que esto es cultura, educación al pueblo. Santiago Gil. Bueno, que Cervantes decía aquello, lo que se sabe sentir, se sabe decir, se sabe escribir. Que no perdamos el sentido del sentir, de la sensibilidad, de la emoción, porque es el futuro de todo lo que podamos crear como seres humanos, ¿no? Y estoy de acuerdo con Luisfer, yo totalmente optimista. Creo que Homero ha llegado hasta aquí, pasando todo lo que ha pasado, ¿no? Medievos, renacimientos, revoluciones industriales, guerras mundiales. Ha llegado hasta aquí. El azar juega, la vida juega, y yo creo que al final es lo bueno. Entonces, bueno, confiemos en eso, ¿no? En que en el proceso evolutivo del ser humano, este es un milagro, la radio es un milagro, ¿no? Y la IA y todo esto que se está generando puede conducir a que seamos mejores seres humanos si lo utilizamos bien. Y a que sea un canal de creación, de emoción, ¿no? Si es para eso, bienvenido sea. Mientras exista playa, hay esperanza. ¿Verdad? Mientras que siga la playa. Esto es Si no hemos hablado del mar, que es el arte realmente. Santiago Gil, Graciela Granados, Ari Jiménez, Luisfer Rodríguez, muchísimas gracias. Y hoy estamos rodeados de historias, pero ¿qué tal si las vivimos en primera persona? Sicar te lleva por Canarias para que no te lo cuenten, sino para que lo explores a tu manera. Porque la mejor historia es la que se escribe sobre la marcha y con buenas ruedas. Sicar, la cultura en movimiento. Nos vamos al escaparate musical.
El escaparate musical. Y así, entre historias y buena conversación, vamos al final de esta parada de Arte Nativo 360. Pero antes de despedirnos lo hacemos como mejor sabemos, con música en vivo. Hoy en el escaparate musical nos acompaña un artista que lleva años regalándonos canciones llenas de verdad y sensibilidad. Desde Gran Canaria, Ari Jiménez, un cantautor que convierte lo cotidiano en poesía y que nos recuerda que la música también es un viaje en sí misma. Él está acostumbrado a proponernos auténticos planes de vuelo. Cerramos este capítulo, pero seguimos en ruta, porque como hemos aprendido hoy, la cultura es un viaje de ida y vuelta, una búsqueda constante y un libro que se sigue escribiendo. Así que nos reencontramos en la próxima parada, que esperamos que hagas con nosotros, porque este viaje que comenzó siendo de 2, pues hoy espera sumar un puñito más de viajeros y viajeras, y cada semana queremos seguir llenando esta nave contigo. Así que hasta la próxima parada de Arte Nativo 360 y volveremos con más arte y más cultura desde todas sus perspectivas. Mira, hay noches que me pierdo entre la brisa y bares donde encuentro una sonrisa, borrándome la ropa al tercer ron. Niña, sirena de vestido de domingo, tan frágil como el beso en el que habito, después de darnos tregua de calor. Me llevo la marea en calma de los dos para no arder. La música amanece y yo sin dormir por bailar tu arena. Cálame de norte, vengo de un naufragio y no veo faro alrededor. Quiébrame de ganas que hay charcos en tu pecho y vi al besar tu nuca el puerto que salvó esta canción. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Me llevo la marea en calma de los dos para no arder. La música amanece y yo sin dormir por bailar tu arena. Cálame de norte, vengo de un naufragio y no veo faro alrededor. Quiébrame de ganas que hay charcos en tu pecho y vi al besar tu nuca el puerto que salvó esta canción. El puerto que salvó esta canción. Puerto que salvó esta canción. Niña, sirena de vestido de domingo,